Entonces, hoy vamos a hablar de simetrías de grupos, escribimos simetrías, eh, y la idea es em, como familiarizarnos un poco con esto y por qué esto es importante. Entonces, voy a arrancar con este principio que lo, que lo, que lo enuncia Pierre Curie. Primero que todo, ¿quién era Pierre Curie? ¿Quién era? No, si estoy mal, es el esposo de Marie Curie. ¿Fue el esposo de Marie Curie? Ajá, De los rayos X. sí, él y Marie Curie estaban trabajando en radiación. Fue premio Nobel también, ¿cierto? ¿Sí o no? Pierre Curie y Marie Curie. ¿Listo? Entonces, él fue premio Nobel 1903 junto con Marie Curie. Eh, ok, radioactividad y piezoelectricidad. Entonces, pues el tipo era un científico. Y en algún momento, en ese año, 1984, él era francés. De hecho, como la nieta creo que estuvo hace algún tiempo ahí en el departamento de física visitándonos. Y básicamente lo que dijo es que es la asimetría la que crea los fenómenos. Eh, y eso a qué se refiere? Ya lo vamos a ver, ¿no? Eh, Esto hace parte de un artículo que sale como hace unos 4 o 5 años, que propone como un modelo desde la física de por qué los fenómenos se dan. Y se los adelanto en la raíz, lo que dice es eh, que las alteraciones de la simetría son las que en últimas terminan generando los comportamientos, eh, por ejemplo, en sistemas multiagentes que interactúan por ejemplo, en una sociedad. Eso obviamente tiene implicaciones desde el punto de vista computacional, porque los agentes que en este momento, por ejemplo, son interesantes son agentes que interactúan entre sí en alguna comunidad. Entonces, una formulación ahí que como complementaria es que cuando ciertos efectos muestran cierta asimetría, la simetría debe tratar de buscarse en las causas que generaron esos efectos. Yo sé que será un poquito raro el argumento que él está diciendo, pero básicamente él está diciendo que lo importante de los fenómenos, de muchos de los fenómenos que nos rodean, son las asimetrías. Pero para definir las asimetrías, vamos a darnos cuenta que tenemos que, para entender eso de una manera, vamos, un poco más general, tenemos que utilizar algunos de los conceptos que ya sabemos. ¿Listo? Entonces, pues arranquemos, ¿no? Am, Aquí en comportamiento humano, la idea era que les iba a mostrar un videito del comportamiento humano, ¿no? Entonces, un segundo acá. Am, eh, por ejemplo, el inicio del Tour de Francia, o sea, el Tour de Francia. Ahorita estamos en el Tour de Francia, ¿cierto? ¿Ustedes han visto las carreras? Em, antes de que la carrera arranque, en el punto donde la carrera arranca, en la salida de la carrera, inicialmente la gente está, digamos que como muy quieta, no hay tanto movimiento, pero en el momento donde dicen que tenemos que toca empezar a correr, em, eh, hay cierto nivel de desorden. ¿Listo? Entonces, esa es una observación sobre, hay unas personas que están ahí básicamente con cierto régimen de interacción social, están quietos, pero en el momento donde pasa algo, empiezan a moverse. Si ustedes piensan en un partido de fútbol, la alineación inicial de un partido de fútbol, alineación inicial, un partido de fútbol. Entonces, para los que les guste el fútbol o sepan algo de fútbol, ustedes se habrán dado cuenta que cuando antes de arrancar el partido, el técnico distribuye a la gente de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos el arquero, la defensa, los medios, el ataque. Y antes de arrancar el partido, eh, el equipo básicamente está ubicado de una manera, digamos que muy estática. Los dos equipos, de hecho.
pero cuando pitan, los equipos empiezan a moverse. ¿Listo? Entonces, esa es una descripción un poco rara, pero es una observación que uno puede hacer, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ciertas posiciones y cuando, por ejemplo, sumamos que ellos arrancan a jugar, tienen ciertas posiciones y ellos tratan de mantener esas posiciones, pero cuando empiezan a jugar, esas posiciones naturalmente tienen que cambiar. ¿Listo? Entonces, el comportamiento humano parece que está descrito, por lo menos en esas dos instancias, en esos dos ejemplos que les estaba contando, está descrito por dos momentos en el tiempo, ¿no? Cuando hay comportamiento, cuando la carrera se pone interesante, cuando el juego se pone interesante, es cuando la gente empieza a moverse. Y uno se puede empezar a hacer una idea de que lo que nos rodea, lo que empieza a ser interesante, es como si algo se rompiera. Y en eso nos vamos a concentrar, en ver si podemos discutir algo alrededor de eso. Entonces, el comportamiento humano, en la interacción social, lo interesante de la interacción social se da porque en algún momento hay cierto orden. Por ejemplo, hagamos un experimento chiquitico. Em, por favor, algunos de ustedes, los que puedan, abran el micrófono y empiecen a hablar, lo que quieran. Hola, Hola, ¿respecto a qué, profe? no sé, por ejemplo, Listo, ciérralo, ¿Cómo sería Among Us? ciérralo, listo. Entonces, Bueno, Among Us. estábamos en dos regímenes, ¿cierto? Antes había cierto orden, todo el mundo estaba callado, de un momento a otro se abrieron los micrófonos y empezó a surgir algo que era interesante, ¿cierto? De hecho, empezó a surgir información a partir de lo que ustedes estaban diciendo. Alguien decía hola, de qué están hablando, la gente empezó a saludar, de pronto algunos empezaron a hablarse entre ellos. Y eso es interesante porque eh, si uno quiere caracterizar lo que pasó cuando abrimos el micrófono y empezaron a hablar, de pronto no hay que enfocarnos en lo que pasó cuando empezamos a hablar, sino en cómo estábamos antes. ¿Listo? Entonces, eso que acabamos de hacer es un experimento curioso, pero es bonito. Em, entonces, la pregunta que por lo menos intentamos abordar ahorita es, ¿qué crea y determina un patrón de comportamiento, en este caso un patrón social, em, y dentro de un ambiente o un contexto social? Patrón de comportamiento. ¿Qué es lo que genera un patrón de comportamiento o lo determina dentro de un ambiente o un contexto social? Estamos en un contexto social, ¿no? Estamos en la clase, ustedes son agentes dentro de la clase. ¿Y qué determinó el comportamiento social? Algunos podrían decir, no, es que usted nos dijo que abriera, pero en el momento donde abrimos los micrófonos, algo pasó que hizo que ese pedacito se volviera, vamos que más interesante. Em, una pregunta que uno se puede hacer a partir de esa es, ¿cómo las dinámicas de comportamiento y la organización colectiva de múltiples agentes está definida a partir de unas nociones que vamos a trabajar hoy, que son las simetrías, las asimetrías y los eventos de rompimiento de simetrías? Eso no los alcanzamos a ver, pero pues yo les cuento qué es. Eh, de situaciones sociales, en ciertas situaciones sociales o la actividad social. Entonces aquí ya de entrada les estoy dando la respuesta. Parece, o podría uno decir que el comportamiento se relaciona con la simetría o la asimetría o con el rompimiento de la simetría. Nos vamos a dar cuenta que todo esto lo podemos escribir de una manera eh, menos vaga, menos carreta y un poco más eh, formal, matemática. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿qué intentamos hacer? Es básicamente tratar de entender o construir un modelo de cuáles son los patrones de comportamiento de un sistema multiagente y la idea va a ser explotar la idea de simetría o asimetría o el rompimiento de la simetría que termina en asimetrías. Listo. Em, ok, bueno. Entonces, lo primero que les quiero pedir es, ¿alguno de ustedes ha estado en una boda? Ay, no, 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 no se va a ver. No miren eso. Sí, profe, en varias, ¿por qué? Listo, ¿ya han ido a estas Sí, mesas? señor. Sí, señor. Listo. Sí, Listo. Entonces,
No sé si se alcanzan a acordar, pero la pregunta es, supongan que ustedes llegan a esta mesa y ustedes son los primeros que llegan o llegan. La pregunta es, uno se sienta, ¿cierto? ¿Cuál es su copa, la de la izquierda o la de la derecha? Oye, es una mamera esa situación, pero nuevamente se pone, no se de acuerdo, ¿no? Yo Bueno, diré que la de la derecha. la de A la la derecha. derecha. ¿Cuál es la copa? ¿De qué depende cuál sea su copa? Si uno es ¿Quién la cogió diestro o primero? zurdo, tipo de bebida. Bueno, uno solo, uno solo. El primero que la tome. Ah, por ahí puede ir la cosa, ¿cierto? Entonces, supongamos que todos estamos sentados acá y a todos como que nos da pena, pero la pregunta persiste. ¿Cuál es mi copa? De pronto yo tomo alcohol y el que está al lado no toma. Además, con todo esto del coronavirus, no querría tocar la copa del otro, ¿no? Entonces, el punto es, ¿cuál es la copa que me toca a mí? Y por ahí alguien dijo, yo les pregunté de qué dependía cuál era la copa y alguien dijo, pues del primero que la tome, ¿cierto? ¿Por qué? Supongamos que se sienta alguien por acá y toma la copa de la mano derecha. ¿Eso qué implica para la gente que se sienta después? El resto tiene que tomar la derecha. Que el resto pues tomaría el de la derecha, ¿cierto? Más probablemente. Por otro lado, si alguien llega y toma la copa de la izquierda, pues eso implicaría, siguiendo el mismo razonamiento, que el resto tiene que coger la copa de la izquierda. Entonces, en el tiempo, la acción de que llegue la segunda o la tercera persona y se siente y tome la copa izquierda o derecha, pues no depende en últimas de las preferencias de la persona. Depende de que la primera persona que se sentó haya tomado la copa izquierda o la copa derecha. ¿Listo? Pero si razonamos un poco más atrás, depende de la forma en la que está organizada la mesa, ¿cierto? Profe, Por- pero Dígame. digamos, en ese ejemplo que usted pone no estaría condicionado porque siempre que usted se sienta, digamos que usted se equivocó y usted digamos que definió el orden de la mesa, izquierdo o Sí, derecho, sin importar qué. Pero sí. cuando llega el mesero, le va a servir, lo primero que le va a servir es agua. Y cuando se lo sirva, siempre se lo va a poner en el orden correcto, que digamos es el derecho. Entonces, en ese caso, Pero, pero- pero- ya no se cambiaron el orden, ¿no? no, pero digamos una cosa es la copa que me toque a mí, otra cosa es lo que me sirva el mesero. Puede que el mesero le sirva a usted siempre por la derecha, pero mi copa sigue siendo la de la izquierda. El punto es que yo después de que me agarro una copa, supongamos que yo cogí esta y la tengo y esa es mía. Entonces ya el señor que se sentó al lado, pues ya no va a cogerla por simple educación y va a coger también la de la izquierda. Y el del está al lado, la de la izquierda, el que está al lado, todos van a coger la de la izquierda. Bueno, llega el señor y nos echa agua por la derecha, pero bueno, mi copa era la de la izquierda. Yo sigo cogiendo la de la izquierda. Digamos que lo que les quiero, lo que quiero ilustrar con este ejemplo, lo que estamos ilustrando con este ejemplo, es que antes de que decidiéramos cuál copa era, antes había, y para allá iba, hay cierto orden. Piensen en el fútbol o piensen en la carrera. O piensen antes de que se abriera los micrófonos. Lo que caracteriza esas cuatro situaciones es que antes había cierto tipo de orden, pongámoslo así. Y alguien llegó y rompió ese orden. Yo les dije, abran los micrófonos. Alguien dio un pitazo. Acá alguien se sentó y rompió el orden. Y el hecho de que ese orden se haya roto fue el que en últimas terminó condicionando el comportamiento de los agentes que estaban sentados en la mesa. ¿Listo? Pero supongamos que vamos a una boda que no es tan sofisticada como esta, sino una boda donde eh, cada quien le dan un vaso y uno se puede sentar donde quiera. Las fiestas que comúnmente uno hace, ¿no? Que no son tan elegantes, sino cada quien se sienta donde puede y básicamente le dan un vaso. Si están lo suficientemente lejos, vamos a tener este fenómeno de que la selección de la copa inicial nos va a condicionar el comportamiento del resto. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que sí o que no? Si está lo suficientemente lejos como para que usted distinga cuál es la suya por defecto, pues yo diría que no. No, ¿cierto? Ahí ya depende de qué. Depende de, pues si usted es zurdo o es diestro, seguramente.
Entonces, si cada uno No, tiene su propia mesita y las mesas están separadas, y también depende de la costumbre, porque pues si nos ponemos a quedarnos en este tema, tengamos en cuenta que a los zurdos los tachaban como enfermos en ciertas épocas. Entonces, ok, alguien tuvo que haber colocado ese orden desde un inicio para que las personas tengan el comportamiento que tendrían ahora para casi siempre, porque como todos dijeron, coger la copa de la derecha. listo. Entonces, digamos, pero listo, yo entiendo ese argumento, pero el punto aquí de nuevo va con respecto al orden y lo cerca que están las copas y lo cerca que están las mesas. Y eso es sutil porque parece que hay algo dentro de la configuración de esta cosa de acá que cuando yo tomo la decisión inicial de coger izquierda o derecha, condiciona el comportamiento de los demás. Entonces volvemos a la pregunta de acá. La organización de un conjunto de agentes o la coordinación de muchos agentes está definido por unas simetrías o unas asimetrías. No necesariamente en el comportamiento que se tiene, sino, por ejemplo, en una configuración inicial que se tenga. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que el comportamiento de todas las personas que están sentadas acá depende de, en últimas, cuál era la configuración inicial de las copas que yo tenía acá. Si la configuración inicial de las copas, el arreglo inicial de las copas era tal que pues a mí me diera pena coger la del vecino, o yo no sabía cuál era la mía, entonces, en ese caso, eh, hay un comportamiento que se genera. Entonces hay una relación, por lo menos desde esta perspectiva, entre el comportamiento de los agentes eh, y la ausencia de simetría, que después vamos a ver que se llama una rotura de la simetría, un breaking de la simetría. Una pregunta. Dígame. Otro ejemplo de lo que usted está planteando sería que uno llega a un edificio viejo, ¿no? Y hay Ujú. 4 puertas de ascensores, ¿no? Y somos muchas personas, digamos, más de 8. Entonces, Ok. el primero elige el botón que oprime en uno de los 4 ascensores. ¿Ese estaría definiendo que los otros vayan a elegir el mismo o algo así? ¿Sería parecido el ejemplo? ¿Sería Eh, válido? yo, pero yo pienso. Yo creería que sí, sí podemos caracterizar cierto grado de simetría. Es que al principio, antes de que usted elija el ascensor, todo el mundo está como en las mismas condiciones. Desde ese punto de vista hay cierto nivel de simetría. Acá la simetría es más explícita porque se hace desde el punto de vista geométrico, pero yo creería que sí, o sea, por lo menos en el concepto se puede hacer. Antes hay como cierto orden, nadie ha espichado nada. En el momento en que alguien, pum, rompe ese orden y dice piso 10, eso ya condiciona la selección del resto. ¿Listo? Pero la clave Listo. está en cómo definimos el orden antes. Entonces, un acto de rompimiento de la simetría de un individuo especifica el comportamiento, la escogencia de comportamiento para todos los individuos sentados en la mesa en el futuro. Entonces, digamos, aquí hay varios elementos que son interesantes. Primero, yo estoy hablando de simetría y estoy hablando de rotura de la simetría. Segundo, estoy hablando de que la rotura, yo rompo la simetría de alguna manera. En este caso la rompía porque cogí el izquierdo o el derecho. Y el efecto es diferente, ¿no? Si cojo el izquierdo, todo el mundo termina escogiendo el izquierdo. Si cojo el derecho, todo el mundo termina escogiendo el derecho. Entonces la rotura de la simetría la puedo hacer de una manera distinta. De hecho, la puedo hacer voluntaria. Si el que se sienta es diestro, muy probablemente va a coger la derecha. Si el que se sienta zurdo, digamos que muy probablemente va a coger el zurdo. Hay más gente diestra que zurda, entonces muy probablemente yo voy a observar que todo el mundo cogió la copa de la mano derecha. Pero si el que llega le da lo mismo, lanza una moneda, pues también podría tener una rotura de la simetría que es espontánea. Y yo no podría en principio determinar con un grado de certeza grande cuál sería el comportamiento, pero lo que sí sé es que ese comportamiento parece depender de la selección inicial. Pero quiero que observen que detrás de esto hay algo que es sutil y es la configuración de la mesa. Por eso yo les insistía en que si tuviéramos mesas distintas, este fenómeno no necesariamente se daría. Entonces, hay un orden que está ahí. ¿Listo? Entonces, el orden, hay dos observaciones que uno puede sacar de este ejemplo que es sencillito, y es que la primera es que el orden del comportamiento emerge de la rotura o el rompimiento de la simetría. Entonces, ¿qué vamos a entender por orden? El orden es la organización colectiva de patrones observados o de patrones observados para el comportamiento del sistema sobre el tiempo.
Dicho, el orden es el patrón que yo estoy observando de cómo los agentes en el sistema se están comportando. Entonces, ¿de dónde sale ese orden? ¿De dónde sale ese patrón? Que cojan izquierda o derecha. Pues sale de el rompimiento de la simetría, que era lo que decía. Entonces, digamos que esto es curioso porque nos está diciendo, mire, usted tiene algo que es simétrico, rompe de alguna manera la simetría y el patrón que obtenga depende de cómo usted la haya roto. Ok, bueno, eso ya le empieza a poner un poquito más de orden a nuestro razonamiento. La segunda observación que podemos hacer acá es que es esta de acá. La simetría de los efectos está escrita en la simetría de las causas que generaron esos efectos. ¿Alguien me puede decir esa frase a qué se refiere? Leanla un poco a ver. La simetría de los efectos, ya no del comportamiento, se escribe en la simetría de las causas que nos dieron el comportamiento. ¿Qué es lo que dice acá respecto a este ejemplo? La simetría de los efectos. ¿Cuál es la simetría de los efectos? Que yo haya cogido, que llega una persona, la persona del final, coja izquierda o derecha. Esa es la simetría de los efectos. Los efectos también tienen una simetría implícita. Pero ¿de qué dependió esa simetría? De los efectos iniciales, de la simetría inicial. Sí, de cómo yo rompí la simetría inicial, Ujú. ¿cierto? De eso realmente dependió todo el asunto. Entonces, eso ya me empieza a dar un modelo de cómo puede ser el comportamiento de un conjunto de agentes. Recuerden que ustedes son computer science, ingenieros de sistemas, como quieran llamarse, pero parte del asunto que nosotros intentamos hacer en computación es intentar modelar, por ejemplo, comportamientos complejos. Entonces aquí ya de entrada nos está dando una idea interesante. Nos dice, mire, si usted quiere un comportamiento que sea, digamos, entre agentes, podría arrancar de un sistema que esté muy simétrico, que sea muy simétrico y romperlo. Y al romper ese sistema, de alguna manera usted va a ver esos efectos. Y puede usarlo para dar explicaciones, o puede usarlo para simulación, para muchas cosas. Pero digamos que todavía estamos como en el dominio un poco conceptual, ¿no? Pero esa es la idea detrás de lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que necesitamos definir es qué es simetría, ¿no? Porque hasta acá la carreta suena, pues, uno le cabe en la cabeza, pero si uno quiere hacer algo más formal, más cuantitativo, le toca ir aterrizando estos conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué entienden ustedes por asimetría? ¿Alguien puede abrir el micrófono y contarme qué entienden por asimetría? ¿Qué sea? A ver, ¿qué es asimetría? O simetría, mejor. Para mí es algo que con respecto a un punto cambia. Por ejemplo, en el de la simetría, el lado derecho respecto a la recta en la cual lo está reflejando no cambia. Para Ah, mí esto es algo simétrico, como una matriz, ¿no? listo. Entonces, por ahora concentrémonos y les voy a pedir que pensemos solo en simetría, que de pronto es más fácil. Quiero arrancar por ahí. Listo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, este objeto, ¿cierto? Entonces, el compañero dice que este objeto reflejado o rotado, como lo quieran ver alrededor de este punto, se ve igual. ¿Listo? Esto es un eje, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el objeto es simétrico? Porque yo puedo y atentos con lo que voy a decir, rotarlo alrededor de este eje, de hecho lo puedo sacar de la pantalla y meterlo dentro de la pantalla, reflejarlo alrededor de este punto eh, y me da el mismo objeto, ¿cierto? Entonces, pilas con lo que estoy diciendo. Es simétrico porque yo lo puedo rotar alrededor de este eje y me da lo mismo. En cambio, en este caso no es simétrico porque yo cojo este y lo reflejo alrededor de este eje y no me da lo mismo. Entonces, parece que la noción de simetría tiene que ver con algo que tiene que ver con dos cosas, una transformación y un objeto, y el hecho de que cuando yo transforme ese objeto me dé lo mismo. Entonces, la simetría no es, pues sí, obviamente es una propiedad de los objetos, pero se define respecto a cómo yo los transformo. ¿Listo? Eso es sutil, pero es importante, porque este objeto no es simétrico, por lo menos respecto a este eje. Porque cuando yo lo transformo, rotándolo o sacándolo del cuaderno y poniéndolo acá, pues no me da el mismo objeto. Entonces,
esa definición me ayuda a construir algo un poco más concreto respecto a la noción de simetría. ¿La tienen? Digamos que es lo básico, una simetría. Listo. Entonces, para definir, por ejemplo, una simetría en términos geométricos, yo puedo preguntarme, por ejemplo, si un objeto es simétrico. Entonces, ¿qué significaría que un cuadrado sea simétrico? Para hablar de simetría, yo tengo que definir primero el objeto que me interesa. Segundo, ¿qué cosa? Díganme ustedes, de acuerdo a lo que hicimos acá. ¿Es ¿El suficiente eje? con definir el objeto? El ¿Qué más? eje, El eje. ¿Pero el La eje para qué lo transformación y defino? el eje, ¿no? La transformación. transformación, ¿cierto? La transformación está completamente descrita. O sea, yo cuando digo yo transformo alrededor de este eje, vamos a llamar que todo eso es la transformación, ¿cierto? Entonces, la transformación es el eje más la acción que yo le haga al objeto. Vamos a decir que eso es la transformación. Entonces, yo hablo del objeto, entonces yo quiero las simetrías del cuadrado. Am, quiero ver, entonces, qué transformaciones le podría hacer al cuadrado de tal manera que me dé un qué. ¿Un qué? ¿Qué Otro transformación? cuadrado. Otro cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué transformaciones yo le puedo hacer al cuadrado de tal manera que me dé un cuadrado? Esas serían como, generalizando este ejemplo de acá, esas serían como nuestras simetrías. Entonces, dado un cuadrado, eh, yo puedo hacer transformaciones, ¿cierto? Transformaciones geométricas. Entonces, supongamos que esas transformaciones van a ser reflejar alrededor de una línea. Entonces, la pregunta es, ¿qué transformaciones, de hecho las tienen acá, podría yo hacer reflejando alrededor de líneas para que me dé exactamente el mismo cuadrado, que el cuadrado quede exactamente en la misma posición? Pues las tenemos acá, ¿no? Mire, yo podría coger esta línea y, hago la reflexión del cuadrado alrededor de esta línea, lo saco de la pantalla si quieren ver ustedes, y le doy la vuelta, ¿y qué me da? Un cuadrado. Entonces, eso lo vamos a llamar una simetría. Una simetría es una transformación que cuando la hago sobre el objeto, pues me da el mismo objeto. Entonces, esta es una simetría alrededor de esta línea, esta de acá, esta de acá, esta de acá. De hecho, yo tengo 4 posibles simetrías. Entonces, ustedes me podrían decir, profe, ¿y por qué no pone una línea por acá donde estoy poniendo por acá y rota alrededor, hace la reflexión alrededor de eso? Porque, pues geométricamente ya no voy a quedar en el mismo punto, en el mismo cuadrado. ¿Listo? Entonces, a ver, acá por aquí no he visto esto. Thank you. Thank you es, yo pensaba que era algún juego o alguna cosa así. Ok, listo. Entonces, según eso, si nosotros restringimos el conjunto de transformaciones a reflexiones alrededor de líneas como estas, solo podría ser o tendría para el cuadrado 1, 2, 3 y 4 posibles líneas. 1, 2, 3 y 4 posibles líneas, ¿cierto? ¿Todo el mundo las ve? No Sí, solo quiero señor. que vean el cuadrado, sino que se lo imaginen rotando alrededor de la línea. Es la gracia, ¿no? Cuando yo cojo esta de acá, yo lo roto alrededor de la línea, me da el mismo cuadrado. Cuando cojo este de acá, lo roto alrededor de esta, me da la misma. Si cojo este de acá y lo roto alrededor de esta, me da la misma. Ah, chévere. Listo, entonces tenemos 4 transformaciones que están determinadas por sus líneas de simetría que me dejan el cuadradito igual. Ahora en el rectángulo, ¿cuántas líneas de simetría tenemos? ¿Cuántas transformaciones de ese tipo podemos hacer? Podemos hacer una que sería, dejo esta línea fija y saco el rectángulo y me vuelve a quedar otro rectángulo exactamente en la misma posición. Y 2, que sería coger esto y sacarlo de la pantalla y volverlo a dejar en la misma posición. Para un rombo tendría 2 líneas de simetría. ¿Por qué no tengo las mismas del cuadrado? ¿Alguien me puede decir? ¿O si las tengo? ¿Por qué? Porque Creo el que ancho y el el alto son rombo diferentes. ¿Por qué sí qué? no tiene ángulos rectos. El rombo no tiene ángulos rectos. El rombo no necesariamente tiene ángulos rectos, podría tenerlos, pero no los tiene, ¿cierto? Entonces, cuando yo, por ejemplo, trace esta línea de rotación acá, pues me va a dar un rombo, pero me da una posición distinta. Entonces no me preserva, no me deja igual el rombo, no me lo deja como antes yo lo tenía. En cambio, el rectángulo sí me lo deja y el cuadrado sí me lo deja. Entonces, en el rombo solo tengo 2 líneas de simetría. En la cometa,
tengo dos líneas de simetría, ¿cierto? Entonces, si pongo aquí el punto y le doy la vuelta, pues la parte de abajo de la cometa, donde pongo, la parte de abajo va a quedar abajo y la parte de arriba va a quedar, sí, sigue siendo una cometa, pero no está en la misma posición, no es la misma cometa, es una cometa que la puse en otro lado. Entonces, desde esa perspectiva, solo tengo una línea de simetría. En el trapezoides isósceles, pues solo una línea de simetría, si está mide igual. Si tengo un trapezoide en general, no tengo líneas de simetría, porque imagínense, trátense de usted sacar alguna rotación que lo deje igual. En el caso general, no se puede, ¿cierto? El paralelogramo tampoco. Si ustedes tratan de rotar acá, no queda el mismo paralelogramo. Pero el triángulo equilátero sí tiene unas líneas de simetría, ¿cierto? Que son estas de acá, estas de acá y estas de acá. Si ustedes hacen el ejercicio mental, lo pueden entender. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta acá es curioso, ¿no? Em, el objeto junto con la transformación determina las simetrías, pero en últimas, bueno, y lo que yo considere que es igual, mi noción de igual es la que va a determinar el número de transformaciones que yo tengo, ¿no? Entonces, una cuestión interesante de esto, que ya lo habíamos hecho, lo vamos a ver ahorita, es que cada una de estas cosas se supone que, y esa va a ser mi afirmación, vive en un grupo. Por ejemplo, ¿alguien me puede contar por qué en el trapezoide isósceles, no, solo aquí solo hay uno, en este mejor, no, en el rectángulo, tiene dos elementos, ¿cierto? ¿Por qué la composición entendida como transformar alrededor de esta línea, seguida por transformaciones alrededor de estas líneas, por qué eso conforma un grupo? ¿Alguien me puede decir? ¿Podemos a mansalva? ¿Alguien? Ábralo. Porque la operación de trazar una línea y rotarlo en un eje puede ser una operación binaria. No importa, y pues O puede sea, ser asociativa porque es, no importa sí, es el orden en asociativa. que lo haga. Ok. ¿Qué más necesitamos? Obtengo el elemento identidad, pues al trazar un eje de simetría, pues obtengo el Ujú. mismo elemento de identidad. Y el elemento de, Inverso. mejor dicho, cumple las propiedades del grupo. Jeje. Sí, entonces las propiedades de grupo sería, bueno, hacer una transformación después de la otra es, pues hago una transformación después de la otra, es binaria, me da una transformación. Si yo roto esto me da un rectángulo y si yo lo vuelvo a bajar acá me da otro rectángulo. Si lo pongo acá, yo de hecho puedo volver a hacer lo mismo y me queda el rectángulo igual. Si lo bajo acá me queda igual. Entonces, la identidad también puede ser no hacer nada. Entonces, eh, lo que yo quiero que vean ahí y piensen, no es que piensen en el rectángulo, sino piensen en el conjunto de transformaciones que ustedes están realizando, ¿no? Que eso es lo interesante, que aquí ya no pensamos tanto en la figurita, sino en las transformaciones que yo lo puedo hacer en la figurita. Y esas transformaciones las puedo operar entre sí, haciendo una después de la otra. Entonces, es un grupo porque efectivamente cumple con las propiedades de grupo, ¿ok? Y de hecho es cerrado porque cualquier transformación me lo deja, y ese es el punto. Cualquier transformación de este conjunto de transformaciones, pues me genera un rectángulo. Entonces, y todas las posibles transformaciones están ahí. Entonces es cerrado. ¿Listo? Entonces, en resumen, lo que les estoy diciendo es que es grupo porque por las reglas con las que construimos las transformaciones, siempre nos da el mismo objeto. Entonces, cuando hablamos de grupos, estamos hablando de esa idea de que yo puedo coger elementos y operarlos de alguna manera y siempre se van a quedar ahí. Porque yo sé que siempre se quedan ahí en este caso, porque pues por construcción así lo hice. Yo lo rotaba y siempre quería mapear un rectángulo. ¿Listo? Entonces, la idea de las simetrías, por ejemplo, es transformación más objeto. Aquí tenemos transformaciones de cierto tipo más objeto. Ok, listo. Ok, listo. Entonces, las simetrías no solamente son de este tipo de objetos geométricos, eh, sino que las simetrías aparecen en muchísimos lados, ¿no? Y eso es importante porque ya con lo que acabamos de discutir, ya nosotros podemos empezar a ver los objetos de una manera distinta. Porque ya no solo vamos a ver los objetos, sino vamos a ver el conjunto de transformaciones que podríamos realizar sobre los objetos de tal manera que los objetos no cambien, se queden iguales.
Entonces, esa idea de que yo puedo tener un objeto y aparte de eso describir las transformaciones que hago sobre el objeto para que, para que ese objeto quede igual es lo que está detrás de las simetrías, pero también es lo que está detrás de los grupos. Y esa idea es súper poderosa porque aparece en muchísimos lados. Por ejemplo, en la química. Entonces, estos son enlaces, estos son elementos, enlaces, esto podría ser una molécula, pero nosotros, para alguien que haya hecho un poquito de química, se acordará que la simetría es importante en la química, ¿cierto? Si tengo H2O hay cierto tipo de simetría ahí. Entonces, ya definimos un poco más formalmente qué es la simetría, ¿no? Simetría es yo tengo los objetos, yo les puedo hacer transformaciones y me quedan en el mismo objeto. Básicamente es esa la simetría. Entonces uno puede empezar a pensar que la simetría no es algo que sea pues inherentemente un concepto matemático ni geométrico tan simple como este, sino que empieza a aparecer en muchísimos lados. Entonces, naturalmente aparece en la química, ¿no? En donde en el estudio de las estructuras asociadas, las estructuras geométricas en los átomos. Entonces, hay problemas, por ejemplo, en química computacional, donde queremos descubrir estructuras o crear estructuras que tengan ciertas particularidades. Dependiendo de cómo sean estos enlaces, pues tenemos ciertas propiedades para las sustancias que estamos creando dentro del computador. Pero si nosotros tenemos una herramienta como la simetría, podríamos de pronto crear estas estructuras o buscar estas estructuras de una manera un poco más eficiente. Entonces, cuando uno hace algo de química computacional, dependiendo del problema en que trabaje, termina trabajando con grupos de simetría. Y si la hace computacional, le toca trabajar bueno, entonces dijimos que era un grupo de simetría, ahorita lo vamos a definir, pero termina trabajando con estructuras que son, o con transformaciones que son simétricas. ¿Listo? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes empiecen a ver las cosas un poquitico diferentes, ¿no? Tenemos unos elementos, tenemos unas configuraciones geométricas. De hecho, no me interesa tanto qué está conectado con qué, sino bajo qué condiciones, bajo qué transformaciones esto no cambiaría. Que es la idea detrás de la simetría tal como la hemos descrito hasta ahora. Ok, listo. Pero esto no es exclusivo de la química, ¿no? Si nosotros hacemos artes y vamos a ver, no sé, patrones, por ejemplo, en el Islam. La vez pasada hablábamos de los areticos, ¿se acuerda? De lo que tenía que ver con los cuadrados latinos y esos cuadrados, sus propiedades mágicas. Por ejemplo, cuando uno va de nuevo si ustedes seguramente lo van a hacer en algún momento, van a ir a España, a la Alhambra. Entonces, no sé si la conocen o la habían escuchado. Cuando uno va a la Alhambra, eso es súper bonito. ¿Ustedes se acuerdan? Alhambra, en España. Alhambra. ¿Ustedes se acuerdan que en algún momento, como entre 1100 y pico y 1400 y pico, hubo una invasión de moros en España? Que subieron por África. Marruecos. Exactamente. Entonces, pues esto era parte de los moros y ellos tenían sus palacios allá. Entonces, cuando uno va a la Alhambra, pues este es el Palacio de la Alhambra, es un palacio de uno de los... observa cosas como estas adentro, ¿no? Eso es mucho más bonito, pero observa cosas como estas de acá, que son, pues básicamente, no es artesanía, sino es arte, pero es arte que tiene un alto grado de, y ahora sí lo podemos decir, aquí, un alto grado de simetría. ¿Por qué tiene un alto grado de simetría? Porque se ven cosas como estas, ¿no? Yo esto lo puedo rotar y bajo ciertas condiciones lo puedo rotar. Por ejemplo, si bien lo roté y quedó, creo que quedó igual. Y lo puedo reflejar y quedó igual, ¿cierto? Entonces, yo de entrada puedo entrar, básicamente, de entrada puedo, valga la redundancia, entrar a describir cuáles son las simetrías de este objeto. Un algoritmo para definir simetrías, ¿qué haría? Por ejemplo, díganme ustedes, da una imagen. ¿Ustedes qué harían para un algoritmo que definiera simetrías? ¿Qué hacen? Muy rara la pregunta. Yo les doy un objeto y ustedes tienen una imagen, por ejemplo, y me tienen que construir un algoritmo que me diga cuáles son las simetrías de ese objeto. ¿Qué harían?
No cambia. Pues tendría que establecer esos ejes y comparar. Pero una forma fácil es, yo lo Mediante transformo, distancias. una más Yo, fácil, ¿qué harían? ¿Qué estoy haciendo yo para definir si es simétrico o no? ¿Ah? yo lo que haría sería comparar. El compañero dice yo- rotar, ¿cierto? Entonces yo lo puedo rotar, reflejar, trasladar. De hecho, yo puedo coger una imagen que es básicamente un arreglo y yo le hago muchas transformaciones, ¿cierto? Y comparo con el objeto original. Y si las transformaciones comparadas con el objeto, los objetos transformados comparados con el objeto original dan lo mismo, es porque esa transformación es una simetría. ¿Qué es una simetría? Es una transformación que yo le aplico al objeto y me lo deja igual. Entonces, no es descabellado hacer cosas como estas, ¿no? Y esto lo pueden hacer ustedes. Estas cuentas son sencillas. Cojo una imagen y le hago esto de acá. Pues simplemente cojo los elementos X, los de la fila y los paso acá, los de las columnas los paso acá. La puedo rotar con una matriz de rotación, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta ya no sería una simetría porque no tenemos exactamente el mismo objeto. ¿Cómo sé yo que no tenemos exactamente el mismo objeto? Pues simplemente le voy a poner aquí una... A ver. ¿Se puede o no se puede? Bueno, ahí se ve que no es el mismo objeto. Le voy a poner una transparencia, pero ustedes ven que no es el mismo objeto. ¿Sí ven que no es el mismo patrón? O de pronto sí, no sé. Pero el punto es que para estudiar la simetría de un objeto, una forma sencilla de hacerlo desde el punto de vista computacional es pues transformo el objeto y miro si el objeto es igual. ¿Listo? Entonces, eso que no lo crean, eso es pues bien importante cuando uno hace reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces, cuando uno hace análisis de textura, por ejemplo, ¿sí saben cuál es ese problema? Eso se hace con local binary pattern. Pues no, sí, pero no todo se necesita hacer con no-call binary pattern, ¿no? O sea, el análisis de textura es el problema de determinar cuál es la textura. Entonces, o si un objeto pertenece a una clase de textura particular. Entonces, la textura es una propiedad espacial que se tiene acá, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes texturas, mira, aquí hay diferentes texturas. Y hay un problema en Computer Vision, que es el problema de determinar cuál es. Dada una textura nueva que me llegue, saber qué tipo de textura era. Es un problema de clasificación. Pero las texturas podrían estar rotadas. La imagen, por ejemplo, de este leopardo que estaba acá, se hubiese podido rotar un poco. Entonces, la rotación no cambia el patrón de la textura. Entonces, uno quiere decir que esa es la piel de un leopardo independientemente de si rotó un poco la cámara o no. Y pues eso es importante pues para muchas aplicaciones industriales y todo eso. Pero acá lo que hay que encontrar y caracterizar son los grupos de simetría de las rotaciones, o tratar de quitar el efecto de los grupos de simetría de las rotaciones. Pero bueno, entonces, eh, digamos que las simetrías están en todos lados, están en la química, están acá, y de hecho están, por ejemplo, en la física. Entonces, todo lo que ustedes conocen de la física de leyes de conservación al final está hablando de simetría. Entonces, por ejemplo, estos son los momentos angulares cuando la patinadora está dando vueltas o un trompo dando vueltas alrededor de un eje. Lo que hay es una, digamos que, expresión un poco más dinámica en el tiempo de lo que es la simetría. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ella abruptamente mueve su tronco para algún lado, para un lado? ¿Qué va a pasar? Si está dando vueltas, imagínense la dando vueltas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando se rompe esa simetría? ¿Se lo pueden imaginar? Pues puede que pierda el equilibrio. Pierde el equilibrio, ¿cierto? Entonces, de hecho, volvemos al mismo punto de acá. Cuando tenemos simetría y se rompe la simetría, pasa algo interesante. Porque si yo me pongo a ver solo a la bailarina y da vueltas y vueltas y vueltas, de pronto no es tan chévere. Para alguien que haya practicado patinaje, sabrá mucho más que yo, pero o sea, lo interesante no es solo dar vueltas, sino lo interesante es dar vueltas y hacer figuritas. Pero las figuritas solo se pueden lograr cuando usted rompe las simetrías que tiene. Entonces, de alguna manera altera el equilibrio que hay en la conservación, que está dado por unas simetrías que son geométricas. De hecho, esas simetrías se expresan también como transformaciones. Entonces, esa idea es interesante porque nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, uno puede caracterizar las simetrías de los objetos y las simetrías ya son una caracterización del objeto.
Entonces yo puedo comparar, por ejemplo, las simetrías del arte rupestre colombiano con las simetrías del arte precolombino americano. Y hay trabajos que hacen eso. ¿Por qué? Porque uno puede saber bajo qué transformaciones el arte colombiano para cierta cultura precolombina se mantienen iguales y podrían ser diferentes a las de otro tipo de arte, ¿cierto? Tal como dos figuritas pueden tener distintos tipos de simetrías. De la misma manera, si yo puedo caracterizar las simetrías de dos sustancias, pues me las ayuda a clasificar. ¿Ok? Entonces, eso es bonito porque ya, recuerden que arrancamos con una pregunta muy general y ya dónde vamos. Ya estamos hablando de algo un poco más concreto, que son las simetrías. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una simetría? Es una equivalencia o una invarianza de algún tipo, dado alguna forma de transformación. Entonces, las simetrías son, dicho de otra forma, son las transformaciones que le puedo aplicar a un objeto y que me lo dejan invariante, que no me lo cambie. ¿Listo? Entonces, esa idea es interesantísima porque aquí ya no estoy diciendo que las simetrías tengan que ser necesariamente transformaciones de las que ustedes conocen, transformaciones, eh, rotación, traslación, transformaciones rígidas. Simplemente estoy diciendo que son transformaciones. Entonces, si usted quiere distinguir entre dos personas, una persona riendo y seria, la misma persona, no es la misma persona, no tenemos la misma persona, esta. Nosotros podríamos decir que esto respecto al objeto persona, esto es simétrico, ¿por qué? Porque si yo le aplico una transformación, si esta estaba seria, le aplico la transformación de reírse, sigue siendo la misma persona. Respecto a la persona, ¿no? La fotografía puede no necesariamente la misma, pero la persona sigue siendo la misma independientemente de la transformación que le hice. Desde ese punto de vista, estamos hablando de una simetría. Eso para decir que la noción de simetría no necesariamente, aunque lo vamos a hacer para entenderlo, no necesariamente se acota solo a transformaciones sencillas como transformaciones rígidas. Yo podría tener transformaciones inclusive mucho más elaboradas como reírse. Esa es una transformación de la cara, ¿no? Cuando me río, mi cara se está transformando. Pero si yo considero que la equivalencia entre una persona que se ríe y una que no se ríe sigue siendo la misma persona, esa es mi definición de equivalencia, entonces yo puedo hablar de una simetría. ¿Listo? Es simplemente ponerle orden a unos conceptos que a veces uno no puede asociar tan fácil, no lo ve tan claro. Entonces, ¿qué necesita para construir simetrías? Ya resumiendo. Para construir simetrías necesito dos cosas. Necesito un objeto y necesito una transformación. No necesariamente de este tipo, pero una transformación, algo que transforme el objeto. Y necesito una noción de igualdad. ¿Listo? Entonces necesito saber que, o considerar que este objeto de acá, después de que lo rote, va a ser igual. Yo podría decir que dos objetos son iguales independientemente de si quedan en la misma posición. Entonces ya estoy seguramente hablando de que mis simetrías incluyen un grupo más extenso de transformaciones, no solamente este tipo de transformaciones, sino transformaciones que incluyen, por ejemplo, la traslación. Pero en últimas, eso es lo único que necesitamos. Necesitamos transformaciones y necesitamos objetos. Transformaciones que me dejen igual los objetos son simetrías. Muy bien. Listo, entonces, cuando un fenómeno específico es indistinguible respecto a un tipo específico de transformaciones, cuando ocurre eso, estamos hablando de que el objeto es simétrico o que existe simetría. Cuando yo tengo un objeto y lo transformo y me da el mismo objeto, ese objeto es simétrico. Entonces, ¿qué hicimos acá? Generalizamos un poco esa idea que teníamos acá. Si yo lo roto alrededor de esto y me queda igual, el objeto es simétrico. Es la misma cosa. Si yo tengo un objeto y lo transformo y me da el mismo objeto, ese objeto es simétrico. Bueno, otra pregunta es, bueno, ¿y qué significa que sea lo mismo? Usted lo tiene que definir. ¿Qué transformaciones? Usted las tiene que definir. ¿Ok? Entonces,
Eso es importante porque en esos detalles está el trasfondo del asunto. Y al final uno se da cuenta que el objeto parece que no importa tanto, sino lo que importa es las transformaciones. Listo, entonces aquí hay una pregunta para ustedes. ¿Cuáles simetrías hay para cada uno de estos objetos? Un círculo, un triángulo y un cuadrado. ¿Cuáles son las simetrías de esos objetos? Por favor, saquen una hojita y un papel y lo hacemos. ¿Cuáles son las simetrías de esos objetos? ¿Cuáles o cuántas, profe? ¿Cuáles y cuántas? Pues si me dicen cuáles, las contamos y salen cuántas. ¿Cuáles? Entonces, por ejemplo, un triángulo equilátero. ¿Cuáles son las simetrías de ese triángulo equilátero? Cuando yo pregunte simetrías, estoy preguntando por las transformaciones que le puedo hacer al triángulo equilátero de tal manera que ¿qué? Pues, profe, yo lo puedo rotar 90 grados Listo, entonces y vamos puedo hacer, haciendo las digamos, las cuentas. simetrías, el Pila, tema si de lo que hicimos rotas, de pila. la No, estamos reflexión. hablando del triángulo, ¿cierto? Sí. Ujú, sí, señor. Listo, si lo roto 90 grados, ¿qué pasa? Mentiras, se supone que son como 180. Si lo roto 180, ¿qué pasa? No, 120 ahí está. 180 quedaría al revés, o sea, con la punta hacia abajo. Listo, entonces primero me tienen que decir alrededor de qué punto lo rotan. ¿Lo quieren rotar alrededor de ese punto? Sí, señor. Listo, entonces, ¿cuánto lo vas a rotar? 120. Listo, entonces al rotar los 120 todo el mundo está de acuerdo con que nos da Triángulo. el mismo triángulo. Sí, Entonces, confirmo. esa transformación, vamos a llamarla una simetría. Bueno, vamos a meterla en una bolsita con transformaciones. Bueno, va una, listo. Otra más, rotando. Otra rotación puede ser la misma. Otra rotación. O sea, la misma, o sea, 240, Ah, no, ¿cierto? pues digamos, ya aumentaré, digamos, Antihorario en y los grados. antihorario. Listo, entonces aquí lo estamos pintando. 120, una, Y 240, 240, exactamente. vamos dos, listo, vamos súper bien con las rotaciones. Ya tenemos dos rotaciones. Ok, listo. Qué más podemos hacer? La de Profe, una pregunta. 360 también valdría, ¿no? A ver, la de 360 la tenemos que hacer o la podemos armar haciendo las otras rotaciones. No sé, pregunto. Puede armar. Se puede armar. De hecho, la de 120, Pero la digamos que de eso no 240 podría ser también. nuestra La respuesta identidad, también. en la definición de grupo. La identidad sería no hacer nada, dejarla quietica. Exactamente. Pero bueno, pues, por ahora no metamos lo de grupo, simplemente estamos pensando qué transformaciones le puedo hacer. Pues entonces tú me dices que, bueno, metamos la de 360, que es como no hacer nada, y ya la tenemos ahí. O sea, no hacer nada y hacer 360 es equivalente, ¿cierto? Que es lo que dice acá adentro. Sí, señor. Entonces, una transformación que le puedo hacer es no hacer nada. Otra es rotarla a 120, otra es rotarla a 240. En mis cuentas de deditos llevo 3 dedos. ¿Se Y puede hacer estamos algo más? diciendo que la igualdad es que quede en la misma posición Sí, o que sea el mismo. exactamente. Que Ok. Profe, El solo lo mismo. voy a y no pueda distinguir el triangulito que estaba ahí. ¿es válido pensarlo en sentido horario y antihorario? No, ¿O lo puedo escojamos. expresar, por ejemplo, 120 antihorario sería lo mismo que 240 horario? Eso, ¿Es sí, válido hacer la distinción o no? no hagamos la distinción, dejémoslo solo para un lado y nos quedamos con solo un tipo de rotación, si quieren entonces. Pero pues al final usted lo Listo. acaba de decir, el antihorario y el horario pues lo puedo construir en uno con el otro. Listo, entonces llevo 3. ¿Qué más le puedo hacer? Los ejes de simetría, al ser isósceles, se puede Hacer hacer. isósceles, espere, ¿qué es eso? Es equilátero, entonces sería como por la mediana, por Listo, Reflejar. entonces trazo la bisectriz de esta línea recta, entonces me quedo acá y cojo esta línea de acá. ¿Y qué puedo hacer? Lo Rotar saco, 180 grados. sobre ese eje. lo roto, lo saco de la pantalla como antes, ¿cierto? Como estos de acá. Ujú. Como estos de acá, los roto sobre el eje, ¿cierto? Y lo saco. Sí. Listo, entonces, ¿cuántas de esas puedo hacer? Profe, Dígame. una pregunta. ¿Hacer una transformación de girar los 0 grados es válido? Sí, que es la identidad. Ah, ok. O sea, usted lo deja igual y lo transformó. Formalmente lo transformó porque usted dijo, mi transformación es dejarlo igual, pero usted le aplicó la transformación. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es su transformación? Déjalo igual. Es como Quedarnos en multiplicar una matriz por la identidad. eso, Ah, ok. exactamente. Eso es. Solo que aquí es déjelo igual. Listo, entonces
teníamos los tres ejes, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos elementos hay en ese grupito, en esa bolsita donde metimos las transformaciones? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas Seis, ¿no? transformaciones hay? Profe, Habría Dígame. 5. 5, sí. profe, una pregunta al fin no me quedó claro si el de 240 lo armo con la rotación de 120 o No, lo tomo como algo diferente. a ver. ¿Esa es una transformación diferente o es el resultado de dos transformaciones? Esa es la pregunta. Se puede formar haciendo 2 rotaciones de 120. Ok. Entonces, ¿qué dicen? No sé, ustedes deciden, me dicen cómo hacerlo. Digamos que son 5. Ustedes pueden hacer las transformaciones como quieran. Lo único que yo quiero es que reflexionen sobre qué transformaciones les dejarían igual. ¿Listo? Entonces pueden hacer esta de acá, la deja igual, esta de acá, la deja igual, esta de acá. Por ahora no nos pongamos a pelear. Hagamos 5 transformaciones y quitemos lo del antihorario y dejemos las que están ahí. No sé, 5. Ahora la misma pregunta para el cuadrado. ¿Qué cosas le puedo hacer yo? ¿Cómo puedo transformar al cuadrado de tal manera que me dé un cuadrado después de que lo transforme? ¿Cuántas tengo? ¿Cuáles tengo? Pues sería la de rotar 90 grados. Primero no hacer nada, ¿cierto? La primera, sí, no Segundo, hacer nada, rotar 90. me Y queda un las otras cuadrado. se podrían armar con 180 me Habrían queda 6. otra. 270 digamos que me queda otra. Y las transformaciones alrededor de los ejes de simetría. Muy bien. Y ahora esta de acá. El círculo. Técnicamente podrían ser como infinitos, porque pues Se Ajá. podría haber infinito. Hay infinito número, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo puedo rotar tantas veces como quiera y de hecho puedo sacar tantos ejes de simetría como quiera. Yo tengo un montón de rotaciones que mantienen ¿qué? La simetría o que me dejan el círculo igual, para ser más precisos. Aquí tengo un número finito de transformaciones que me dejan el triangulito igual y aquí tengo un número finito de transformaciones que me dejan el cuadradito igual. Listo, entonces, ahora la pregunta es, que creo que ya todo el mundo sabe que voy a preguntar. Em, a ver si pasa. ¿Esos son grupos? ¿Las bolsas donde acabamos de meter las transformaciones que le podemos hacer a esos objetos y nos los dejan iguales corresponden a grupos? ¿Sí o no? Y ya con Sí, eso profe. ustedes responden Sí, la cosa esa si meten 240 o 120, creo. Me imagino que uno lo puede responder con eso. Entonces, por ejemplo, cojamos este de acá. Bueno, lo voy a escribir en algún lado. Así sean. ¿Dónde queda bien escribirlos? Acá. Pronto acá. Bueno. Entonces, rotaciones de 0, ¿cierto? Rotaciones de 120 y rotaciones de 240. ¿Las pongo o no las pongo? Ustedes me dicen. No, de 180, profe. ¿De 240? No, 180 no. Estamos haciendo el triangulito. Sí, por eso 180 respecto a los ejes de simetría. Ah, y las de simetría, llamamos ejes de simetría, simetría, llamamos, no sé, simetría 1, 2 y 3. Para distinguir ustedes le ponen el orden que quieran, ¿no? No, entonces, simetría 2 y simetría S1, pirata, S2 y S3. Y acá me falta algo, ¿qué me falta? Ah, no, este ya lo tenemos, R0. Listo, entonces, la pregunta que les hice es distinta, ¿no? Ustedes ya me dieron un conjunto, supongamos que escogimos este conjunto, y ahora la pregunta que yo quiero que respondan es si eso es un grupo. ¿Para que sea un grupo, qué necesito? la operación. La operación. Entonces la operación va a ser transforme y después transforme. Entonces es sencilla, ¿no? Yo, por ejemplo, roto y después roto o traslado alrededor de uno de estos ejes.
Por la forma en la que construimos esto de acá, es claro que si yo aplico dos operaciones cualquiera de estas seguidas, me va a dar una ¿qué? Un triángulo siempre, ¿cierto? Sí. Digamos que esa nada, nos desgastemos en eso. Am, pero la pregunta, bueno, ¿qué quiere decir que es cerrada? Y hacer dos rotaciones y hacer una tercera después es como hacer la primera, hacer la segunda y la tercera. Eso quiere decir que es asociativa. Para que sea grupo, aparte de eso, necesitamos la identidad. La identidad sería esta, ¿cierto? No hago nada. Si no hago nada y después roto 120, es como si rotara 120. Si roto 120 y después no hago nada, es como si rotara 120. Entonces, yo opero a izquierda y a derecha y me da con 120. Cuando opero con la identidad, me da lo mismo. Listo. Aquí yo creo que nos falta algo más, pero ahorita lo miramos. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué más necesitamos? Para cada uno de los elementos, ¿necesitamos qué? Otro elemento que al operar se dé en la identidad. Ok, listo. Entonces, a ver. Si yo hago 120, ¿cómo regreso a 0? Con 240. Con 240. Ah, listo. Si yo hago 120, ¿cómo regreso a 0? Con 240. ¿Qué pasa si no meto a 240? No tendríamos inverso para 120. Ah, entonces ustedes ahí me están respondiendo. Por lo menos en este marco que estoy trabajando, ¿lo puedo meter o no? ¿Lo necesito meter o no? Sí, es necesario para que sea grupo. Ah, ok. Entonces, bueno, lo voy a meter. Listo. Entonces, ¿y cuál sería la inversa de 240? 120. 120. Ok, listo. Entonces, 120 y 240 son la inversa la uno del otro. ¿Qué pasa con los ejes de simetría? ¿Cuáles son las inversas de las transformaciones alrededor de los ejes de simetría? ¿Ellos mismos? Son ellos mismos, ¿cierto? Entonces, de hecho, es bonito porque lo que estoy diciendo es que algunos se intercambian, otros son ellos mismos. Entonces, eh, desde esa perspectiva, esto sería un grupo. De nuevo, ¿qué pasa si no meto a 240? 120 no tendría inversa. 120 no tendría inversa. Y yo necesito que para que sea grupo tenga inversa. ¿Listo? Entonces, este es un grupo. Bueno, estos elementos hacen... Profe, Dígame. qué pena. Bueno, pues también se podría pensar que, o bueno, no sé si de pronto ya lo dijeron, pero pues si hago dos veces 120 después de un 120, pues vuelvo a la inversa, al neutro, bueno, al comienzo. Sí. Entonces ahí no se podría decir como la inversa de 120 es dos veces 120 ¿Por o qué? algo así. No, porque formalmente usted necesita que en su bolsa inicial, donde usted está construyendo el grupo, haya un elemento, uno solo, que sea su inversa. Entonces, imagínese esto en un conjunto. Si usted saca este, para que esto siga siendo grupo, yo debería poder coger alguno de estos elementos y operarlo con este y me debería dar E. Y no lo tengo. ¿Sí lo ve? Porque Sí. eso es una bolsa. Sí, puede que usted me diga, no, es que si yo le vuelvo a hacer 120 y 120 lo roto, pero es que ese elemento no existe acá. Y la definición que vimos de grupo es que usted tiene que coger de la bolsa, para cada elemento usted tiene que, de la bolsa usted tiene que coger un B, tal que al operarlo B por A sea igual a la identidad. Entonces, no es suficiente. Pero de pronto de pronto la idea es esta. Pero ¿qué pasa si quito estos dos de acá? Y solo dejo este conjunto, este subconjunto de ese conjunto original. ¿Eso es un grupo? Sí. Sí. Eso que acabamos de hacer es súper bonito porque un grupo puede vivir dentro de otro. ¿Sí o no? ¿Esto es un grupo? Estos que quedaron acá después de haber removido estas transformaciones también son un grupo, ¿cierto? Entonces, un grupo adentro puede tener otro grupo. De hecho, eso que acabamos de hacer es súper fundamental porque yo puedo escribir un grupo en términos de grupitos más pequeños. Y uno se va a dar cuenta después que la cardinalidad de los grupitos más pequeños tiene que ver con la estructura del grupo grande. Pero bueno, me estoy adelantando mucho. Pero es curioso ver eso, ¿no? Entonces, si yo solo me restringo a las transformaciones alrededor de esto y dejo la identidad alrededor de los ejes de simetría, tengo un grupo. Si meto esto, tengo otro grupo, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuántos elementos tiene ese grupo?
1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Y el grupo de los cuadrados, perdón, no de los cuadrados, el grupo de las transformaciones que me dejan los cuadrados iguales. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 8 elementos. Tiene 8 elementos. Ok, listo, tiene 8 elementos. ¿Y tiene subgrupos adentro? Es decir, tiene grupitos más chiquiticos adentro, Sí, también. ¿cierto? Los que me resultan de los transformar los ejes de simetría y de las rotaciones. Y para cada uno de estos puedo encontrar una inversa, sí. Por ejemplo, si lo roto 90, para encontrar la inversa lo roto 270. Si lo roto 180, es el mismo. Si lo roto 270, sería 90. Si lo traslado, si lo hago si lo roto el reflejo alrededor del eje de simetría, le vuelvo a hacer lo mismo y me lo deja igual. ¿Listo? Entonces, estos de acá son grupos y tienen un nombre específico. Se llaman los grupos. ¿Alguien sabe? ¿Ni idea? Aquí hay gente de matemáticas que ya esto se lo sabe. Solo que están calladitos. Entonces, estos se llaman los grupos diedrales. ¿Listo? Entonces, miramos un poquito qué dice. Los grupos diedrales. Un grupo es un grupo de simetría de un polígono regular incluyendo tanto rotaciones y reflexiones. Claro, si yo incluyo otro conjunto de transformaciones diferentes, pues también podría incrementaría el número de transformaciones que tengo, pero ya no estoy hablando de grupo diedral. Entonces, de entre todas las rotaciones que puedo hacer y todas las reflexiones que puedo hacer sobre un polígono regular, me sale un subconjunto de estas transformaciones, que es precisamente el que estamos caracterizando acá, y ese subconjunto corresponde a un grupo, que es el grupo diedral. Y son ejemplos de grupos finitos, ¿cierto? Entonces, este grupo de acá es un grupo infinito, porque yo puedo hacer infinito número de transformaciones y me lo deja igual. Este grupo de acá es un grupo finito, un ejemplo de un grupo finito, otro ejemplo de un grupo finito. ¿Listo? Y aparecen en geometría y en química. Y se notan con esta letra de su n. Dos notaciones para el grupo diedral con un polígono de n lados. Entonces, por ejemplo, este sería el grupo diedral ¿qué? ¿Cuál es? Yo les digo, escriba los elementos del grupo de sub 3, ¿cierto? ¿Ahí? ¿Me están escuchando? Bueno, sí. Sí, Sí, profe. señor. Es simplemente una cuestión de anotación, ¿no? Me perdí. D sub 3 sería el grupo de todas las posibles transformaciones, tanto de reflexión, es decir, el reflejar alrededor del eje de simetría, como de rotación para un conjunto o para un polígono con n lados. Entonces yo puedo hablar del grupo diedral 2, no puedo, porque son del 3, del 4, del 5, del 6. Yo puedo en general construir polígonos regulares con n lados. Y ese sería el grupo diedral. ¿Listo? Entonces, ese conjunto de simetrías, por ejemplo, ¿cuál es? ¿Esto qué es? Un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es un hexágono, ¿sí o no? Y es un polígono Sí, regular. profe. Entonces yo le puedo calcular su grupo diedral, que sería de sub 6. Ujú. ¿Cómo lo hago? Pues rotando. ¿Cuántas rotaciones tengo? A ver, generalicen. 12 transformaciones. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que 11 o 12 transformaciones. ¿Aquí cuántas tengo? Tengo, 12 porque hay no, también, profe. 2 a la N. o sea, sería, no, pero 12 menos 1. O sea, tengo la transformación que no le hace nada. Tengo las rotaciones que rotarlo este ángulo de acá. ¿Cuántos de esos lo puede rotar? 1, 2, 3, 11. Porque la última no la hago, miren acá. La última no necesito hacerla. Porque hacer toda la rotación completa es como si lo dejara quieto. Y todos los ejes de simetría. ¿Cuántos ejes de simetría hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo. Entonces, ese sería el número de elementos que habría allá dentro de ese grupo de simetría. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplito de la señal de alto, ¿sí ven? Olvídense de lo de alto, pero siempre que ustedes lo roten o lo trasladen alrededor de los ejes, pues tendrían ese número de transformaciones que acabamos de decir atrás. Y esas transformaciones sería lo que está dentro del grupo de las simetrías de un hexágono, que es el símbolo del cacharrito este. ¿Listo?
Entonces, quería mostrarles este dibujito que me lo pirateé de algún lado. Este es el grupo de simetrías del hexágono y estas cosas de acá, esta notación de acá, es el conjunto de todos los subgrupos que yo puedo tener para el grupo de simetrías del hexágono. Entonces, aquí están todas las simetrías del hexágono. Entonces, estas líneas de acá son las rotaciones y estos ejes de acá son los ejes de alrededor de los cuales yo puedo hacer reflexión. Entonces, estas transformaciones que se están indicando acá son transformaciones que de hecho están en este grupo inicialmente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de todas estas posibles reflexiones, yo podría sacar solamente 4 y eso seguiría siendo simétrico. O podría sacar solamente una de estas y eso seguiría siendo simétrico. Y si le incluyo no hacer nada y le incluyo rotar alrededor de estos puntos, eso seguiría siendo un grupo. Entonces, de hecho, los grupos dihedrales son bonitos porque, por ejemplo, D6 tiene adentro otros grupos dihedrales diferentes, ¿no? Eh, Esto de acá es un diagrama que le permite a uno estudiar la estructura interna de un grupo de estos, ¿no? Entonces empieza a dar uno cuenta que la cuestión arranca simplecita, eh, pero se empieza a poner bonita, ¿no? Porque ya puedo estudiar propiedades más detalladas, por ejemplo, de la estructura interior del grupo. Algo conceptualmente similar vamos a hacer después, ¿no? Vamos a tratar de coger grupos y vamos a tratar de caracterizar cómo es la estructura de estos grupos. Y una pregunta, ¿bueno, ¿eso para qué? Creería yo que es importante porque si nos mantenemos en nuestra pregunta de tratar de entender cuál es la simetría, por ejemplo, de este objeto, em, entender cuáles son los subgrupos que están dentro del grupo de transformaciones, ya sabemos que es un grupo, que me deja invariante el objeto, pues puede llegar a ser interesante. Entonces, ya conocemos otro grupo, ¿no? El grupo diedral. ¿Lo conocían? ¿Lo habían escuchado? De ese no habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, yo puedo generar el grupo diedral a través de la representación de un polígono regular y puedo hacer cuentas sobre el grupo diedral y las cosas que hemos hecho hasta ahora. Y de hecho, puedo hacer la tabla de Cayley del grupo, de los grupos diedrales. Es la tabla de multiplicación. ¿Listo? Profe, Entonces, tengo una pregunta. dígame. En el caso del círculo, digamos, limitando las rotaciones, ¿se podría determinar un grupo? Sí. De hecho, las rotaciones conforman un grupo, ¿no? Solo que es un grupo de Sería dimensión infinita. perfecto. Y Ah, las ok. reflexiones también conforman un grupo de dimensión infinita. De hecho, ese grupo recibe el nombre de grupo ortogonal 2 o 2. Es otro grupo, solo que es un grupo que no es como estos porque estos son de dimensión finita y este es un grupo de dimensión infinita. Entonces, efectivamente es un grupo, ¿por qué? Porque yo lo roto y lo roto, pues me da una rotación. Si yo lo roto y hago el complemento de esa rotación, pues me lo deja igual. Puedo hacer la rotación cero. Y si quito la rotación es igual bajo la reflexión alrededor de los ejes de simetría, sigue siendo un grupo. ¿Listo? Parece un grupo de una naturaleza distinta a esta de acá. Empezando porque no puedo Sí, sí. hacer matachitos tan bonitos como estos, pero sí tengo, por ejemplo, dentro del grupo, incluyendo reflexiones y transformaciones o reflexiones alrededor de los ejes de simetría, tengo subgrupos también ahí. ¿Sí les respondí la pregunta o no? Sí, señor. Listo, gracias. Profe, Dígame. disculpe, según lo que le acabé de entender, el grupo en general es infinito, ¿no? Pero usted puede Sí. hallar cualquier grupo finito dentro de ese grupo, ¿no? No. Lo que estoy diciendo es que un grupo infinito adentro también puede tener subgrupos. Que la idea esa de subgrupos, que es tener grupos más chiquiticos adentro, que cumplan con las propiedades del grupo, también es válida para grupos de dimensión infinita. Ok. Eh, es, ¿Y es- los subgrupos de Ujú. dimensión infinita también son infinitos? Sí, Ok. Gracias por la corrección. listo. No, pero esas son las preguntas que toca hacer, chévere. Bueno, entonces, sí, alguien que juegue tenis haya visto esto, ¿cierto? Entonces, supongamos que estas son tres bolitas de color distinto. Mm, ¿Cuál es este grupo? Eso tiene que ver con lo que vimos hoy. Entonces, imagínense los voy a poner de otro color para que no me asusten. A ver si los puedo poner de otro color para que me entiendan. Esta es la bolita con la marca azul.
Esta es la bolita con la marca naranja. Y esta es la bolita con la marca gris. Listo. Entonces, mi afirmación es la siguiente. Cuando yo meto bolitas dentro de la cajita esa de las bolas y las meto de manera desordenada, yo de alguna manera estoy caracterizando un grupo. De nuevo, cuando yo meto las bolitas y las bolitas pueden entrar en desorden, yo caracterizo a un grupo. ¿Qué grupo es? De ese ya hemos hablado. A ver, alguien puso una. Es una pregunta medio rara, pero pues es una pregunta que uno hace. ¿Qué grupo será ese? Ay, no, chat. Nada, ni idea. Como de permutaciones. Bueno, por ahí va la cosa. Bien, 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 bien. Un grupo de permutaciones. ¿Por qué? Porque esto puede salir en distintos órdenes, ¿cierto? Ok, listo. Eso es un grupo de permutaciones. Listo. Entonces, ¿qué es eso del grupo de permutaciones? Para los que no han visto el video de hoy, pues el grupo de permutaciones es un grupo donde los elementos son permutaciones y donde las operaciones son composiciones entre las permutaciones. En algunos de los videos tal vez ya lo hayamos hecho. Em, entonces, ese es el grupo de las permutaciones, que es este. Entonces, si yo le pongo un orden 1, 2 y 3, entonces yo sé que todos los posibles órdenes entre las bolas están dentro del conjunto de las permutaciones. ¿Cuántas permutaciones tengo para 3 bolas? 6 permutaciones. Yo puedo listar las permutaciones, lo hicimos en la clase de hoy. Tengo la permutación que me coge las bolas y me las deja igual. Tengo la permutación que me pone la primera arriba, la tercera abajo y la segunda más abajo. La segunda, la primera y la tercera, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí tengo todas las posibles conjuntos de permutaciones. ¿Listo? Entonces, este es el conjunto. Mi afirmación es que las permutaciones que están en ese conjunto o ese orden de las bolas es un grupo bajo la operación de composición entre permutaciones. Entonces ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué es esa operación de composición entre permutaciones? Para los que no vieron el video de hoy, lo que dice acá es que si yo tengo las bolas en orden 1, 2, 3, yo las voy a poner en el orden 1, 3, 2. Y una vez las tenga en el orden 1, 3, 2, lo voy a hacer aquí despacio para que me entiendan. 1, 2 y 3. ¿Alguien me puede decir qué significa permutar las bolas? ¿Qué es eso? ¿Qué es permutar unas bolas? Pues cambiar el Cambiar orden. el Cambiar el orden. orden. Todas las posibles organizaciones. A ver, cambiar, a ver, distingamos entre eso. Permutar las bolas va a ser, las permutaciones son todas las posibles organizaciones, pero permutar las bolas va a ser, pues cambiar el orden de las bolas, ¿cierto? Una sola vez. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, la permutación es cambiar el orden de las bolas. Entonces voy a hacer, por ejemplo, P sub 2. Es 2, 1, 3. Entonces, ¿yo qué hago? La bola 2, 1, 3. La bola 2 la voy a poner acá. La bola 1 la voy a poner acá. Y la bola 3 la voy a dejar en el mismo punto. Lo que acabo de hacer fue permutar las bolas. Entonces, entre esto y esto, apliqué una función que me dijo, coja el 1 y mándelo a 2. O reemplace el 1 por 2. O lo mismo que es, ponga el 1 en la segunda posición. No es lo mismo, pero otra forma de leerlo sería, ponga el 1 en la segunda posición, ponga el 2 en la segunda posición, en la primera, y ponga el 3 acá. Entonces yo puedo entender las permutaciones como simplemente una regla que me dice cuál es el nuevo orden de las bolas que yo tenía. Listo, entonces eso es una función que me dice f de 1 ahora es 2, f de 2 es 1 y f de 3 es 3. Entonces tenemos una función acá, una función f. Muy bien. Ok, entonces esta función f la voy a escribir, ¿cuál era? Era 2, 1, 3.
En la notación de allá. 2, 1 y 3. Lo voy a hacer despacito para que no tengamos problema. Este sería el reordenamiento dado por 2, 1, 3. Voy a coger otra de estas. Por ejemplo, voy a hacer 2, 3, 1. Voy a hacer 2, 3, 1. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo quedan estas bolas del segundo, del segundo dibujo después de que les aplico esa nueva permutación? ¿Alguien me puede decir cómo quedan? Se intercambia la azul por la gris. Entonces, ¿en qué orden quedarían? 2, 3, 1. En el fondo, ya le traigo de frente. Entonces, lo que dice acá es que lo que está en la primera posición. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era el que yo les había dicho? Era 2, 3, 1, ¿cierto? Que después se me olvida. 2, 3 y 1. Así. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Cómo las intercambio? ¿Cómo las pongo? Azul, Ah, ok. O sea, volver a hacer una doble permutación. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Voy a ponerlas a ver si las voy a hacer caso. Yo generalmente les hago caso. 1, 3 y 2. No, quedaría 3, 2, 1. No sé. A ver, de nuevo, ¿cómo yo interpreto esta cosa de acá? Lo que está ¿en La qué? posición 1 lo pasa a la posición 2. Lo que está en 1 lo paso a la posición ¿qué? 2. Bueno, lo voy a hacerle caso. Lo que estoy en 1 lo paso a la posición ¿qué? 2. Entonces, ¿qué está en la posición 1 en este momento? El 2. Entonces, ¿a qué posición lo paso? A la 2. A la 2. Entonces, el 2 lo paso a la 2. Lo que está en la posición 1, ¿a dónde lo paso? A la Perdón, tercera. lo que está en la posición 2, ¿a dónde lo paso? A la tercera, ¿cierto? Entonces, esto me imagino que quedaría acá. ¿Y esto de acá dónde quedaría? Lo que está en la posición En la 3 lo paso a primera. la posición 1. ¿Listo? Entonces, de nuevo, yo tengo un orden inicial, 1, 2, 3. ¿Qué significa aplicar una permutación? Significa, me lo dijeron ustedes, reordenar los elementos. ¿Cómo entiendo este reordenamiento? Lo que está en la primera posición, páselo a la segunda. Lo que está en la segunda, páselo a la primera. Y lo que está en la tercera, déjelo igual. Entonces, aquí se reordenaron, como me lo indicó la permutación. Pero aplicando el mismo concepto, ¿qué significa hacer una permutación? Lo que está en la primera posición, páselo a la segunda. Entonces, la primera posición había un 2, ahora quedó acá de segundas. La bolita azul, que está en la segunda posición, lo paso a la tercera. Y la tercera bolita la paso a la primera. Pero lo interesante de aplicar dos veces la permutación es que si yo me olvido de esto, si yo le pongo algo aquí encima, el resultado de aplicar esta permutación y después esta permutación de acá, esta y después esta, es equivalente a coger las bolas y volverlas a ¿qué? A permutar, solo que de otra manera, ¿cierto? Entonces esta permutación sería, coja la primera bolita y póngala en la posición 3, la segunda y póngala en la posición Sería 2. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok. Entonces, aplicar dos permutaciones es componer, ¿no? Componer es, yo aplico una permutación y aplico después la otra. Y eso es equivalente a otra de las permutaciones que tengo. ¿Cuál es? Esta es F, esta es G. Y digamos que la otra es H. ¿Cuál sería H? 3, 3, 2, 2, 1. 1. Ok, ¿sí la ven? Entonces, esto es solo para ilustrar que yo puedo coger estas permutaciones que simplemente son reordenamientos de las bolas, como tal como las tengo acá. Y cuando yo las aplico dos veces, eso me da un tercer reordenamiento, pero como en este conjunto yo tengo todos los posibles reordenamientos, eso quiere decir que la operación de permutar y permutar resulta en otra permutación. Entonces esa operación es cerrada. ¿Listo? Entonces, de hecho, yo puedo empezar a hacer las cuentas acá como las tenía. ¿Cuál estaba haciendo? P2, que era 2, 1, 3. ¿Cuál era?
Aquí 2, 1, 3 y 2, 3, 1. 2, 1, 3 y 2, 3, 1. 3, 1, 2. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 3, 1, 2. Entonces, estas tablas de acá, ¿sí las alcanzan a ver? Miremos. Habíamos hecho 2, 1, 3 y después permutando, intercambiando el elemento 2 y el elemento 1 y dejando el 3 igual. Y después habíamos cogido ese ordenamiento y le habíamos hecho intercambiado el 3, el 2 y el 1. De esta manera, tal como lo hicimos acá. De hecho, yo podría poner flechitas. El 1 pasó acá, el 2 acá, el 3 se quedó igual, el 2 pasó acá, el 1 quedó acá y el 3 igual. Pero cuando yo reordeno y después reordeno es equivalente a reordenar. Voy a cambiar aquí la notación. Eso es equivalente a una de las ordenaciones que yo tenía originalmente. Entonces, eso es chévere porque lo que nos está diciendo las permutaciones es que las permutaciones son bajo esa operación, la operación de permutar y después permutar, que es igual a la operación de composición, eh, nos da una permutación. Y de hecho aquí están todas las posibles permutaciones, ¿cierto? En la tabla de Cayley o la tabla de multiplicación de este conjunto, que es un conjunto finito, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí tenemos todas las 6 permutaciones por todas las 6 permutaciones. Si lo hacemos con cuidado, podemos calcular cada uno de estos valores de acá, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues haciendo estos dibujitos o simplemente haciendo la composición. Entonces, esto por esto sería esto. Preguntas interesantes que puedo responder desde la tabla. Supongamos que ya hicimos la tabla. ¿Cuál es la identidad de las permutaciones? Bueno, aquí dice. ¿Es qué? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué sería hacerle identidad? Hacerle La identidad posición sería original, ¿no? dejar la primera en la primera, la segunda en la segunda y la tercera en la tercera, ¿cierto? ¡Tarán! La identidad es no hacer nada o dejarlas igual. ¿Listo? Una pregunta sin ver la tabla. Dado un elemento del conjunto que está en el conjunto de permutaciones, ¿cuál sería su inversa? El mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo compongo una, o sea, hago una permutación y luego hago la misma, siempre obtengo el 1, 2, 3. Eh, ok, ¿pero por qué? O sea, una explicación más para dummies, porque esta es la clase de dummies. ¿Qué significa permutar? Significa intercambiar algunos elementos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa permutar 1, 2, 3? Significa intercambiar esto. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a decir, si yo vuelvo a usar esto mismo? Hagámoslo para ver que lo veamos. Porque lo que yo no veo no lo entiendo. No sé si ustedes no serán así. Pero yo sí soy bien. Listo, entonces si yo dije, el claim del compañero es este. Pero quiero que entendamos por qué eso es cierto. La afirmación del compañero es que si yo vuelvo a aplicar F, nos va a dar 1, 2, 3. Miremos a ver. Yo sé que esto no es una prueba, pero pues miremos a ver si para este caso funciona. El 2 lo pongo en qué posición? En la posición 2. El 1, que está en la segunda posición, lo pongo en la posición 1 y el 3 el 3. Ah, bueno, funcionó. ¿Pero por qué funcionó? En términos de permutaciones. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Alguien me puede decir? En palabras. Como deshaciendo lo que había hecho. Deshaciendo como el 1, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué digo? El 1 póngalo en la posición 2. Pero cuando vuelva a escribir lo mismo, ¿por qué me vuelve a quedar el 1 acá? Aquí dice, el 1 póngalo en la posición 2, el 2 póngalo en la posición 1 y el 3 déjalo igual. Bueno, hasta ahí lo entiendo. ¿Y ahora qué digo? Lo que está en la posición, en esta posición original, en la posición 1, déjalo en la segunda posición. ¿Ya? Yo le entiendo que Porque está deshaciendo, pero ¿qué está pasando? O sea, permutando quiero que me den una descripción un poco más detallada. lo que está intercambiando son las posiciones, no tanto la bola, sino las posiciones como tal. Ah, ¿no importa la bola? Lo que importa son las posiciones, dice usted. A ver, descríbame mejor esa Creo idea. que, creo que ahí lo que más importa es
la posición de la bola en cierto momento antes de permutar, no tanto la bola como tal. La posición de la bola, no tanto la bola. Ah, ok. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Coja la primera posición y póngala en la posición 2. Y después, o sea, la posición. Coja lo que esté en la primera posición y póngalo en la posición 2. Y ahora estoy diciendo, coja lo que esté en la segunda posición, acá, y póngalo en la posición 1. ¿Pero por qué funciona? No sé. O sea, ¿no es como raro? ¿O para ustedes es obvio? Profe, pues se parece como a la simetría si rota dos veces sobre el mismo eje, pues Ah, llega, ¿qué me dijo? ¿Qué me no, dijo? pues es como la simetría que si rota dos veces sobre el mismo eje, pues indiscutiblemente Ese es el eh, punto. Se parece como a la simetría porque si yo roto dos veces sobre el mismo punto, vuelvo al mismo lado. Bueno, esa es una observación que me parece, pues, profunda, ¿no? Se parece como a la simetría. Bueno, de hecho, aquí una nota, dejemos esa observación ahí, pero es una pregunta interesante. ¿Por qué yo vuelvo a hacerle lo mismo y me da la misma cosa? Si esto se parece como, compañero, creo que lo que está diciendo es que se parece como a esto. Yo hago y hago lo mismo y me quedo igual. Hago y hago lo mismo y me quedo igual. Chévere. Me gusta esa observación. Entonces, por ejemplo, acá tengo el conjunto de todas las permutaciones, ¿cierto? Y dentro del conjunto de todas las permutaciones, de hecho, tengo unas permutaciones que son bien particulares, que son estas de acá, que forman un subgrupo. Pero ya sabemos que es un subgrupo así no lo hayamos definido. Un subgrupo es un grupito más pequeñito que cumple con las propiedades, ¿no? Que vive acá adentro. Entonces, ¿por qué tengo eso? Porque la permutación de uno 2 3 aplicada sobre uno 2 3 nos da la identidad. Esto es cerrado, aquí está la identidad, el inverso de este es este mismo y el inverso de este es este mismo y se acabó. ¿Ok? Profe, Entonces, pero eso no pasa con todas las permutaciones, ¿no? O sea, digamos, ajá, guiándome por la tabla de Cayley que está ahí, pues si sí, yo observo la diagonal principal, está. pues hay dos casos en los que aplicar la misma operación no es la identidad, no es, O, ¿dónde, sino dónde? no- en 2 3 1 2 y 3 2 3 1. 2 3 1 y 2 3 1 da la Sí, identidad, ¿no? no, no. O sea, digamos, donde la 1 2 3 la cuarta fila, Una la cuarta 2 3 columna, 4 una 2 3 4 ¿Como por acá? sí, ahí se aplica la misma operación dos veces y no da la identidad. ¿Será que no? Yo no me confiaría, o será que sí, no sé. Por eso, o sea, dice que si uno aplica 2 3 1 y aplica 2 3 1 otra vez, pues da 3 1 2 y la identidad debería ser 1 2 3 que era como estaban definidos. Ah, entonces la identidad, este intercambio, esta idea es válida. Hagámoslo. ¿Cuál era? 2 3 1 y 2 3 Es 1, que ¿cierto? incluso ahí se ve en Para la ciertas aplicaciones. diagonal, incluso ahí se ve en la diagonal de la matriz que Ajá, en P3 y en P4 no es la identidad. no es la identidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la inversa de este? El elemento tal que multiplicarlo por este me da la identidad. Entonces la inversa de este sería este, y la inversa de P4, este, la inversa de 4 sería ¿qué? P3. P3. Entonces el problema de determinar la inversa, para este caso sí. Pero no necesariamente se cumple en todos los casos. Buena No es- observación. Muy sí, buena por observación. eso pensaba que no era tan trivial ¿Por eso qué? aplicar la misma operación dos veces. Por eso pensaba que no era tan trivial, o sea, porque no es tan intuitivo que aplicar la misma operación dos veces La misma de la operación. inicial. Dan ciertos casos, y de hecho aquí da es por qué. ¿Por qué creen que dio? Profe, da porque se cambian solo dos Ese es el elementos. punto. Da porque se cambiaron solo dos. Aquí, ¿cuál es la diferencia con esta permutación? Se cambian Cambian los los tres. tres. Exactamente. Entonces hay algo dentro del grupo de las permutaciones que hace que la cuestión sea un poquitín diferente, ¿no? Pero, pues es chévere, ¿no? O sea, ya vemos que ni siquiera en las permutaciones la cuestión es tan trivial. Pero bueno, buena observación, yo la había pasado por alto, pero pues claro, el grupo de las permutaciones no todas son las mismas. Pero para este caso sí es. Listo, muy bien, muy bien. Listo. Que no son. Uy, Dios mío, estas clases son largas. Pero bueno.
Cuando las simetrías de dos objetos diferentes o fenómenos diferentes son equivalentes, entonces cuando las simetrías de esta cosa de acá se parecen a las simetrías de esta cosa de acá. Porque es que al final, y eso es lo que yo quiero que se lleven de acá, es que al final no importa si es un cuadrado, si es unas bolas de tenis, si es otro tipo de objeto geométrico, las estructuras geométricas que están por detrás son las mismas. Y eso es lo que estábamos haciendo esta semana, ¿no? Estábamos hablando de los isomorfismos, ¿cierto? Y los isomorfismos entre grupos. Y habíamos dicho que los isomorfismos entre grupos simplemente eran una, una asignación, una regla que me cogía elementos de, por ejemplo, el grupo diedral D3 que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, ya los habíamos sacado, y el grupo de las permutaciones S3. Entonces la pregunta es, a ojo, ¿será que existe una correspondencia entre los elementos del grupo diedral D3 y el grupo de permutación S3 que sea 1 a 1? Es decir, una flecha que le asigne a cada uno de estos elementos una única flechita para cada uno de los elementos en D3 y en S3, tal que eh, cuando yo opere dos de los elementos en el grupo D3 y dos de los elementos en el grupo S3, esos elementos sean iguales, mejor dicho. Si cojo y opero estos dos elementos y uso la flechita para viajar hasta acá, y uso la flechita para viajar hasta acá, por ejemplo, em, entonces el resultado de operar estas dos permutaciones, tal como lo hicimos ahorita, es lo mismo que el resultado de operar estas dos. Lo mismo es, puedo usar la flechita para el resultado desde acá hasta acá. Si vieron el videito, lo van a entender. Creo que el de la vez pasada, el del lunes lo tiene. Entonces, ¿alguien me ayuda, porfa, a hacer, si es que existe un isomorfismo acá? ¿Existe alguna aplicación que nos permita relacionar estos dos grupos? ¿Podemos determinar eso o no? R0 con 1, 2, 3. R0 con 1, 2, 3. Listo, buena, va una. ¿Por qué? Porque no hacer nada en el grupo diedral es no transformar, que es igual a dejar las bolas quietas. Listo, ¿cuál más? Pues están asociadas en orden, ¿no? O sea, digamos, ahí está R0, digamos, I con 1, 2, 3. La reflexión 1 con 1, 3, 2. La reflexión 2 con 2, 1, 3. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, pues yo lo... ¿Será que No, sí? porque el P3 no, no haría lo mismo que R3. A ver, ¿qué significa Sería, por P3 y ejemplo, R3? A ver, primero esta, ¿qué sería R1? ¿A quién lo asociarían ustedes? R1 1, 3, Profe, una 2. significaría pregunta. rotar, dígame. Hacer una reflexión en R1 no sería igual a decir que dejo quieta la primera posición y roto el 3 y el 2. Y hacer Eso, una reflexión en eso R2 era lo que sería, decía, eso era lo que decían para que nos tuviéramos orden. ¿Qué significa R1? Significa poner la línea de simetría acá, R2 acá y R3 acá. Entonces, el compañero lo dijo. ¿Qué significa hacer R1? R1 es fijo este e intercambio el orden de los dos, ¿cierto? ¿Qué permutación hace eso? P1. P1. Fijo el 1 e intercambio el 3 y el 2. Imagínense esta cosa acá rotando, intercambio estos dos. Intercambiar, y es el punto bonito, es equivalente a reflejar alrededor de este eje de simetría. ¿R2 qué es? P5. R2 es P5, dice el compañero. Fijo el 2, lo dejo quieto. Imagínense el eje de simetría e intercambio estos dos. Bueno, lo voy a ir haciendo a ver, para que no digan que... Listo, entonces esta de acá ya la dio un compañero. Bien, me gustan las líneas derechitas. De hecho, esto es un isomorfismo, ¿cierto? Si es isomorfismo, ¿esta flecha es así o cómo es? Es una flecha que es ¿qué? ¿Una aplicación que es? bidireccional, ¿no? Bidireccional, es 1 a 1, ¿cierto? Listo, entonces así tiene mucho más sentido. Tú me puedes de un lado para el otro. Listo, va una. ¿Cuál más? ¿Este de acá qué es? R1 con P1. ¿Por qué? ¿Todo el mundo lo ve? Dejo fijo este, intercambio estos dos. Chévere. Este de acá, el siguiente, R2 con P5. R2 con P5. ¿Por qué?
porque se está dejando fijo el 2 y se intercambia 1 y 3. Exactamente. Siguiente. R3 con P2. R3 con P2. R3 con P2. Dejo fijo el 3, intercambio el 1 y el 2. Bueno, y estos de acá. ¿Qué pasa si roto esto? Lo roto 120 grados. ¿El 1 dónde queda? Acá. R120 con P4. Sería P4. P4, sí. Sí. ¿Sí lo ven? Sería como si girara como en el sentido de las manecillas, ¿sí? Sí. Sí, counterclockwise. Sí. O sea que todos van en una posición hacia la derecha en la permutación de las bolas. Miremos a ver. ¿Qué nos quedaría en la posición 1? Este subiría, ¿cierto? Nos queda el 3. El 1 baja y el 2 se mueve. Entonces, ¿qué nos quedaría? El 3 en la primera posición. El 1 se fue para la posición 2 y el 2 se fue para la posición 3. Como la rotación, ¿cierto? Una rotacioncita ahí. Y esta de acá. 240 significa que el 1 pasa acá, el 3 pasa acá y el 2 pasa acá, ¿cierto? Creo que sí es esta de ahí. Listo, entonces tenemos una aplicación, una regla que nos asigna elementos del grupo diedral al grupo de permutaciones. Wow. Es 1 a 1, pero ¿cómo sé yo que es un isomorfismo? ¿Qué otra cosa tengo que cumplir? Tengo que cumplir que ¿qué? Que si cojo 2 de estos, el resultado de hacer 2 de estos y operarlos es igual a coger este de acá, mandándolo la flechita, este de acá, P1 y P5, y los resultados, lo que me dé, debería ser igual al resultado de P1, P2, igual en el sentido de que las flechitas se tengan. Entonces, si bien intuitivamente tenemos esta aplicación de acá, la pregunta ¿es un isomorfismo? Entonces, para responder esa pregunta, podemos construir las tablas. ¿Listo? Entonces, aquí están las tablitas, ¿no? Entonces, uno ve las tablas, aquí están ordenadas, y lo que se da cuenta uno es que no Son tenía... iguales. ¿Señor? ¿Sí son iguales o no son Son iguales? tablas iguales. ¿Sí son Sí, iguales o sí, no son son iguales las equivalentes. tablas? ¿Listo? Entonces, pero aquí pasó algo, ¿no? ¿Sí es igual a lo que nosotros propusimos o no? Lo miro. Sí, efectivamente es lo mismo. El primero con el primero, el segundo con el segundo, R2 lo asigna a P5 y R3 con esta. ¿Listo? Pero entonces aquí es que no quería que... Sí, son iguales. Pero el asunto es este. Yo sé que son iguales porque, y es la cosa más bonita, porque me da lo mismo reflejar y rotar en este marco de trabajo del grupo diedral que permutar y hacer composición de permutaciones en este marco de acá. ¿Por qué? Porque no importa si yo estoy reflejando, rotando o si yo estoy haciendo composición de permutaciones, el álgebra, la manipulación de los símbolos que yo tengo en ambos lados es equivalente. Porque recuerden que en estas tablas está toda la información que yo necesito para saber cuál es el resultado de las operaciones que hago entre estos elementos. Y en estas tablas está todo lo que yo necesito para saber cuál es el resultado de las operaciones entre estos dos elementos. Estos de acá, de hecho, son solo símbolos. El hecho de reflejar, rotar o el hecho de permutar, al final se refieren solo a símbolos. Lo que me importa a mí es que cuando yo opere esos símbolos mapeados a través de la regla que ustedes construyeron, van a dar igual. Entonces lo que decíamos, ¿cuánto da R1 por R3? Miremos acá. R1 por R3, según esta cuenta, da 240. Confiamos en que esto está bien, lo vamos a hacer. Da R240, listo. Entonces, ¿cuánto da por otro lado el mapeo de R1? P1. ¿Cuánto da el mapeo de R3? P2. ¿Cuánto da P1 por P2? P1 por P2 da P4. ¿Pero qué es P4? P4, P4. Ah, P4 es R120. R1 por R3 lo había dicho, ¿cierto? R1 por R3. ¿Sí ya está o no está? Espere. Ayúdeme.
pero es que tomó otro P diferente. Ay, tomé otro P diferente, entonces venga, lo vuelvo a hacer. R1 por R3 da 240. Muy bien. Entonces, uso un isomorfismo para irme al otro grupo. Entonces, R1 es P1, R3 es P2. Ah, bueno, que es P1 por No, P2. es 5, profe, ¿no? Es Ah, 1 sí, por sí, P2, sí. si no estoy mal. Sí, P1 por P5. Volví a hacer la misma cosa, ¿cierto? Otra vez. R1 por R2 queda 120. ¿Qué es? R1 es P1. ¿Qué es R2? P5. Entonces yo necesito multiplicar es P1 por P5. ¿Qué es P1 por P5? P3. Listo. ¿Qué es P3? Ay, perdón, lo estoy mareando. ¿Qué es P3? Es P3 sería 240, sí. 240. ¿Y qué me daba R1 por R2? 240. Entonces, no importa cómo yo manipule los símbolos acá, no importa cómo yo manipule 120. R1 por R2. Entonces Por algo hice mal. R3, profe, es por R3. No, es R1 por R3. Al fin. Déjeme lo hago despacio. De No, hecho, sí, sí, sí está bien, pero dijo la conclusión mal, pero sí estaba bien hecho. bueno, entonces lo voy a volver a Sí, hacer sí. porque si no, no van a quedar convencidos si les meto los dedos a la boca. Otro diferente. R1 por R240 da R3. Listo. ¿Qué es R1? R1 es P1. ¿Qué es R240? R240 es P3. Entonces me tengo que ir a esta tabla y buscar P1 por P3. Si me equivoco, me dicen, por favor. ¿Sí voy bien o voy mal? Díganme. Está bien, claro. Listo. Entonces hago P1, que es R1, por 240. Y 240 es P3. P1 por P3. ¿Qué es eso? No sé bien. Yo creo que es P sub 5. Algo estoy haciendo mal. Ayúdenme, por favor. ¿Sí es P sub 5? Sí, profe, lo está haciendo Sí. bien, pero pues no. Listo, P sub 5. Voy acá. Listo, entonces me devuelvo acá. ¿Daría qué? R2. ¿Qué hice mal? R2, pero R2. ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Díganme ustedes. La gracia del isomorfismo es que me permita ir de un lado al otro y las tablas sean equivalentes, ¿cierto? La pregunta es, ¿las tablas son equivalentes o no son equivalentes? Parece que no, profe. Sí, parece que no, no funciona. Ah, ¿sí o no? No, no, profe, no. Porque, No. de hecho, Es que la según las densidad tablas se no ve es lo mismo diferente. R1 por R120 que R120 por R1. R1 por R120. Da R2. Y el contrario da R3. Y el contrario da R2. Ok. Lo mismo Pregunta, pasa en la otra tabla. ¿estos grupos son isomorfos o no son isomorfos? No, ya con esa prueba no. Con ese contraejemplo ya no serían isomorfos. Pero ¿cuáles sí serían isomorfos? Acá dentro de una estructura que es isomorfo. Pero sí hay algo raro que está acá. De hecho, los subgrupos que están acá dentro, algunos de ellos sí son isomorfos. Pero bueno, qué raro. De R3 a R3, o sea, en la tabla R3 y R3 tienen como una línea que es, o sea, que es isométrica. Esta de acá. En la tabla no, en la tabla, en esa tabla. R3 a R3. Sí, ahí, si uno se da cuenta, hay la línea que está la identidad y siempre al hacer las dos operaciones pues de los extremos da lo mismo. Entonces, ese pedazo sí es isomorfo. Ok. Bueno, un ejemplito ahí. No, pero ya, ¿qué horas son? Uy, quedan 3 minutos. ¿Qué elementos de este conjunto de acá serían isomorfos con este conjunto de acá? Porque las cuentas que construimos el mapeo, pero según lo que tenemos acá, tenemos un ejemplo donde no todo el mapeo es isomorfo, pero de pronto sea un subgrupo de este que es isomorfo. Creo que eso es lo que está pasando ahí. De 1 a R2 y de 1 a P2, tal vez. Uno, Cantidad de R1. ¿qué hago? R1 y La ¿qué? identidad de R1 y R2. La identidad R1 y R2. Ok. Hagámoslo. La Aunque identidad no fallaría.
No, falla en uno. Solo Bueno, serían la identidad y R1. Y de 1 a P1. ok, listo. Entonces este pedacito sería isomorfo, que es como el trivial, ¿no? Pero bueno. Ok, espere porque ya se nos pasó el tiempo. Creo que nos va a tocar seguir la siguiente clase. Bueno, sí, de hecho la pregunta que yo hacía era cuáles subgrupos de esa cosa ahí eran isomorfos. O sea que no todo es isomorfo, sino que los subgrupos son los que son isomorfos. Seguimos la siguiente clase, pues igual nos toca seguir avanzando, pero ahí están las notas. Pero lo que quería que vieran acá es lo siguiente, por si no alcanzamos a ver. ¿Recuerdan cómo empezamos motivando todo? Empezamos motivando con la noción de simetría. Entonces tenemos una idea de qué es simetría. Transformamos y nos da un objeto, es simétrico. Eh, el punto ahora es definir qué es asimetría. La asimetría se construye desde la simetría. Entonces, eso es fácil de entender. Si yo tengo una esfera y la pongo, por ejemplo, en un modelador 3D y la miro desde cualquier lado, pues la esfera no tiene ni pie ni cabeza, ni arriba ni abajo. El conjunto de transformaciones que yo opero sobre la esfera es también un grupo. Todas las rotaciones que yo puedo hacer se llama el grupo ortogonal o 3. Y para que esto sea interesante y tenga sentido, yo les necesito poner a la esfera, por ejemplo, una textura, para que yo pueda saber qué es arriba, qué es abajo. Entonces, el punto acá es que si yo tengo una estructura que es simétrica o un grupo que es simétrico, yo lo rompo de alguna manera, yo le cambio el orden a la simetría de alguna manera, eso termina volviéndose información que es interesante. Y eso es lo que se usa para poder romper la simetría. Yo vuelvo sobre esto en la próxima clase. Pero entonces, aquí nos enseñaron varias cosas, ¿no? Y de hecho, es bonito, ¿no? Eh, estos grupos se parecen, pero no necesariamente se parecen. Estamos construyendo aquí una función uno a uno. No necesariamente el hecho de que exista esa función, en este caso, toca mirarlo bien, nos da un isomorfismo, pero algunos de esos subgrupos sí son isomórficos. Para ese subconjunto de elementos, las operaciones que yo haga acá van a ser iguales a las operaciones que yo haga acá. Existe un problema en computación que es bien curioso y es el que empezamos a introducir. Usted tiene un grafo y ese grafo, esto por ejemplo es un grafo, y sobre ese grafo puede hacer permutaciones. Una pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuáles de esas permutaciones conforman un grupo tal que cuando yo permute el grafo siga viéndose igual? Entonces, de nuevo, yo puedo coger estos vértices, permutarlos, eso me genera otro grafo. Y la pregunta es, ¿cuáles de esos permutaciones conforman un grupo tal que los grafos cuando los permute los dibuje y se vean igual? Ese se llama el grupo de los automorfismos del grafo. Entonces, ¿por qué? Es un grupo de permutaciones. Automorfismo significa que él se parece al mismo, el grupo donde los grafos se vean iguales. El problema del grupo de determinar el grupo de los automorfismos de un grafo es un problema NP completo. Y es un problema bien importante en computación. De hecho, saber si dos grafos son isomorfos es bien importante. Pero bueno, dejémoslo por ahí, ¿listo? Entonces, yo les voy a subir esta presentación para que le echen una miradita y me cuenten la próxima vez, me respondan en la próxima vez esta pregunta. ¿Hay ejemplos de subgrupos que sean isomórficos acá? Porque ya nos dimos cuenta que parece que esta cosa no es isomorfa, la función que construimos. Entonces, no necesariamente construir el mapeo implica que los grupos sean isomorfos, pues porque aquí encontramos el contraejemplo que teníamos. ¿Listo? Pero posiblemente aquí haya algo dentro de estos elementos que nos permita construir subgrupos que sí son isomorfos. ¿Listo? Bueno, recuerden que les voy a dejar el taller para que empiecen a trabajar, pero también recuerden que las preguntas de las notas son las mismas preguntas del taller, por lo menos parcialmente. Bueno, listo, gracias. Se nos fue el tiempo. 2 minutos. Listo, profe, Bueno, gracias, hasta luego. bueno, yo les dejo la presentación para que le echen una mirada. Chao.